Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado conversando en Ecomundo sobre la nueva situación planteada en el Reino Unido con la renuncia de dos ministros claves del gobierno de Theresa May y las implicaciones que esto tiene al interior del Reino Unido y dentro del contexto general de la Unión Europea. Decíamos que justamente el pasado 23 de junio se cumplían 2 años del referéndum que por un apretado margen le dio el sí a la ruptura con la Unión Europea. Y justamente vamos a señalar 3 hechos, 3 hitos relativos a ese momento histórico que comentáramos ampliamente, como hemos dicho, en Ecomundo. En ese momento, el Reino Unido, liderado por el primer ministro David Cameron, votó a favor del abandono del club comunitario de la Unión Europea con un 51,9% de apoyo frente al 48,1% que deseaba permanecer en la Unión Europea. Pocas horas después de conocer el resultado, el propio David Cameron anunció su renuncia al cargo, que se materializó en octubre de ese mismo año, a pocos meses. Comenzaba así el mayor revés al proyecto europeo desde su fundación, 6 décadas atrás. El 28 de marzo del año 2017, Theresa May, la primera ministra, firmó la carta que solicitó la salida de la Unión Europea y rubricó esta misiva histórica tan solo 9 meses después de la votación, lo que supuso el principio del divorcio con Europa. Siempre explicamos en Ecomundo que se trataba de un divorcio traumático, que no era tan viable, que no le veíamos tantas posibilidades de agotarse plenamente. En ella, Theresa May invocaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa y arrancaba así un proceso irreversible que terminará con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el cual debería concluir antes del 30 de marzo del 2019. Se trata de un espectacular giro, y esto es un elemento importante. Estas 2 renuncias que se han operado, en el que para algunos analistas se trata de una tragicomedia de una especie de serie de televisión. Sobre todo porque cuando se observa la situación al interior del gabinete de Theresa May, se ve con perplejidad qué está ocurriendo a pocos meses de plantearse ya el momento final de la salida, es decir, cómo ha emergido una crisis de tanta significación. En una entrevista con la BBC, David Davis ha explicado que el principal motivo de su dimisión es que con el plan de Theresa May, cualquier competencia que recupere el Parlamento británico tras el Brexit sería ilusoria. La cesión de soberanía del Parlamento de Westminster a Bruselas es la piedra angular del euroescepticismo de Davis y otros diputados conservadores. Esto se pinta como una devolución de poderes a la Cámara de los Comunes. En la práctica no lo es, ha dicho el ya exministro. Davis ha explicado a la BBC que no habría sido posible para él permanecer como ministro del Brexit y promover un plan en el que no cree. Ha dicho que no dimitió el pasado viernes porque la restauración de la responsabilidad colectiva del gabinete no le dejaba la opción. Ha añadido que sin embargo fue claro en su oposición y que se ha tomado unos días, más bien horas, porque fueron 2 días para tomar una decisión que se debe pensar cuidadosa y adecuadamente. Con Davis ha dimitido de momento 2 subsecretarios de Estado de sus ministerios, los muy euroescépticos Steve Baker y Suella Braverman.
El pasado lunes, en una entrevista con la BBC, Davis dijo que no podía defender un plan en el que no creía. Agregó que su decisión fue personal, pero que sentía que Reino Unido estaba regalando demasiado y demasiado fácilmente a la Unión Europea en las negociaciones. La renuncia de Davis es un golpe para Theresa May en un momento en el que busca el apoyo de los diputados euroescépticos a su propuesta de Brexit. Sin embargo, muchos de ellos, en línea con Davis, se apresuraron a criticarla, diciendo que solo tiene de nombre Brexit. La maniobra de fuerza de Theresa May a remodelar su gobierno, justo cuando se disponía a recabar el apoyo de sus diputados para su plan, el proyecto de relación comercial con la Unión Europea tras el Brexit, acordado en su gabinete el pasado viernes, que pretendía publicar y presentar a Bruselas esta semana. Todos los ojos desde el inicio en esa reunión tan importante estuvieron puestos en Boris Johnson, el ministro de Relaciones Exteriores, cabeza visible del sector duro del Brexit en el gabinete, que el viernes pasado en la reunión en la residencia de campo de la primera ministra, donde los miembros del gobierno debatieron el plan de Theresa May, se refirió a este plan como una basura, según fuentes de agencias noticiosas. El poco diplomático jefe de la diplomacia estaba supuesto a recibir mañana a 11 ministros de exteriores en la cumbre sobre los Balcanes que se celebra en Londres. Sin embargo, se encontraba poco menos que en un paradero desconocido durante la mañana del pasado lunes. Ni siquiera acudió a la cumbre de ministros exteriores. El silencio lo rompió a primera hora de la tarde un portavoz de Downing Street el pasado lunes, con la siguiente declaración en un comunicado. Esta tarde la primera ministra ha aceptado la dimisión de Boris Johnson como ministro de Exteriores. Su reemplazo se anunciará en breve. La primera ministra agradece a Boris Johnson su trabajo. Boris Johnson presentó su dimisión como ministro de Exteriores, profundizando aún más la crisis abierta en el gobierno de Theresa May tras la dimisión el pasado domingo por la noche del titular del Brexit, David Davis. Es el segundo ministro que dimite en menos de 24 horas, negándose a apoyar los planes de la primera ministra para negociar una ruptura suave con la Unión Europea apenas 9 meses de que se produzca el Brexit, agregando más incertidumbre sobre la estrategia del gobierno británico. Ambas renuncias llegaron tan solo unos días después de que el gabinete de la primera ministra Theresa May aprobara un plan para mantener estrechos lazos con el bloque una vez se produzca la salida prevista para el 29 de marzo del próximo año 2019, y poco antes de que Theresa May presentara su plan a los legisladores. La primera ministra se debió enfrentar a la furia de los diputados euroescépticos por un plan que consideran una traición al voto de los británicos en el referéndum del 23 de junio del 2016. Lo hará tras la dimisión de Davis, habiendo perdido el apoyo de uno de los principales defensores del Brexit en el Parlamento y de Boris Johnson horas después. Los diputados del sector duro han advertido a lo largo del fin de semana que están dispuestos a desafiar al fin a Theresa May y provocar una batalla por el liderazgo del partido. Para que se produzca, al menos 48 diputados deberían mandar una carta exigiéndolo a Graham Brady, presidente del poderoso Comité 1922, que representa a los diputados conservadores sin cargos en el gobierno. Si la recibe, Brady deberá convocar una moción de censura que los rebeldes no tienen ni mucho menos garantías de ganar. La distancia entre Theresa May y David Davis, la persona al frente del departamento responsable del asunto más importante que tiene en la mesa la primera ministra, era evidente en los últimos meses. De manera que estamos viendo una situación de crisis importante
en el gobierno de Theresa May, en el gobierno del Reino Unido, que dentro del contexto de la situación del Brexit y de sus relaciones con la Unión Europea plantea elementos sumamente importantes de interrogantes acerca del curso que finalmente tendrá esta negociación. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo. Ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.